Vamos a hablar de dos artículos. Este es el primero, sepsis, publicado en Lancet. El principal autor de este artículo es Mervyn Singer. Él es profesor de medicina intensiva en Reino Unido. Él forma parte nada más y nada menos del grupo de personas que escribieron Sepsis 3 y llegaron a la definición de sepsis. También es jefe editor de la revista Intensive Medicine y sus principales investigaciones son la sepsis, insuficiencia multiorgánica, oxigenación tisular y monitorización hemodinámica. Como había comentado, este artículo fue publicado en The Lancet, la editorial fue Elsevier, año de publicación 2026. El tipo de artículo es un seminar con un factor de impacto de 168. ¿Cuáles son los objetivos de esta plática? Revisar los conceptos actuales de la fisiopatología de la sepsis, analizar las estrategias diagnósticas y terapéuticas actuales y discutir nuevas perspectivas en el manejo de la sepsis y sus implicaciones para la práctica clínica. Para empezar, vamos a definir sepsis, ¿vale? ¿Qué es sepsis? Desarrollo de una disfunción orgánica potencialmente mortal como resultado de una respuesta desregulada del huésped a la infección. Para una operacionalización más clínica para nosotros, sepsis, ¿qué va a ser? Un aumento de 2 puntos en el puntaje de SOFA basal de los pacientes. Choque séptico, por su lado, es cuando un paciente necesita vasopresor para mantener una presión arterial media mayor de 65 y tiene una elevación del lactato sérico mayor de 2 a pesar de una adecuada reanimación. Continuando con las definiciones, vamos a tener en cuenta que va a haber definiciones para adulto y para niño o pediátrico. Entonces, la definición de sepsis se sacó de sepsis 3 del 2016, aumento de SOFA de 2 puntos con una infección sospechada o confirmada. Y choque séptico va a ser cuando el paciente tiene una presión arterial media menor de 65 con un lactato mayor de 2 a pesar de una adecuada reanimación. En cambio, con los pacientes pediátricos vamos a utilizar la escala Phoenix del 2024. El Phoenix Score nos va a decir que el paciente tiene sepsis cuando tiene un puntaje por arriba de 2 y vamos a decir que tiene choque séptico cuando este puntaje va a tener más de un punto en el apartado cardiovascular de los pacientes. Para tener una idea de qué tan importante es la sepsis y por qué elegimos este tema, fue nada más y nada menos que en el 2017 hubo 49 millones de casos reportados, 11 millones de muertes y esto se presentó en el 85% en países de bajos recursos. Tenemos mayor incidencia en los grupos de edad, niños y adultos viejos, y la mortalidad en descenso global va en descenso global, pero está estable en países desarrollados. Las infecciones comunitarias representan la mayoría de los casos, principalmente las infecciones del aparato respiratorio como son las neumonías y los agentes que más se identifican son los bacilos gram negativos. ¿Cuáles son nuestros principales desafíos? Resistencia antimicrobiana y un sistema de salud sobrecargado. Entonces vamos a tener que cuando nosotros vemos la epidemiología de la sepsis no podemos ver algo general, no podemos ver algo específico, tenemos que ver un aspecto más general, ¿no? Porque hay varios factores que van a intervenir, como por ejemplo el huésped, los patógenos, el sistema de salud, la sociedad y otros. Dentro del huésped vamos a tener en cuenta que los extremos de la vida son las personas que más principalmente son afectadas. También si hay susceptibilidad racial o susceptibilidad genética en los pacientes, el estilo de vida, si tienen enfermedades crónicas, si son pacientes críticos, si tienen por ejemplo, catéteres centrales o cosas por el estilo. Dentro de los patógenos vamos a tener en cuenta que es muy importante la virulencia de estos seres, ¿no? Si también tienen resistencia antimicrobiana, si tienen aparte coinfecciones, si el paciente tiene VIH o COVID. Hablando del sistema de salud, nos va a pegar mucho que haya una baja conciencia pública global, que tengamos barreras geográficas, que el paciente no pueda acceder tan fácilmente a un sistema de salud, que la capacidad de la terapia esté limitada, que haya bajos recursos, que haya sobrecarga de trabajo y que no haya tanta disponibilidad de médicos que nos puedan atender esta patología.
En la sociedad, pobreza, malnutrición, que no haya una cobertura amplia de vacunas, que no haya medidas de higiene adecuadas en la sociedad, que se retrasen los días de los pacientes para buscar una ayuda médica y se retrase el diagnóstico. Y pues en otros tenemos que no haya suficiente inversión de recursos en investigaciones futuras y que no tengamos como tal una guía específica que nos diga literalmente cómo se tiene que tratar esta enfermedad. Entonces, si nos damos cuenta, el sistema de salud público de México comparte muchos de estos factores de riesgo. Hablando de la fisiopatología, pues aquí vamos a ver una figura que nos va a hablar acerca de la fisiopatología actual de la sepsis, ¿no? Entonces vamos a tener primero que va a haber un agente que va a invadir el huésped. Ese agente puede ser bacteria, virus o hongo. Estos van a generar los PAMs, que son los patrones moleculares asociados a los patógenos. En el caso de las bacterias van a ser los DNA, los liposacáridos o los peptoglicanos. En el caso de los hongos van a ser los betaglucanos, en los virus el DNA o el RNA. Estos van a liberar pues esos patrones moleculares asociados al patógeno. Cuando dañan una célula, la célula va a liberar los DAMs, que son los patrones moleculares asociados al daño, ¿vale? Estos van a estar, se van a liberar y van a ser captados por los receptores tipo TOL que van a estar en la superficie celular. Estos receptores tipo TOL van a causar una cascada proinflamatoria y antiinflamatoria. Pero esto no se va a dar por sí solo. Vamos a tener los factores del huésped como tal y los factores del patógeno, que eran los que habíamos estado mencionando previamente. Entonces, aquí se va a decidir si la respuesta va a ser fisiológica o si va a haber un desequilibrio de la regulación del huésped y el agente, ¿no? Entonces, vamos a tener dos respuestas, una que va a ser inmune y otra que va a ser no inmune. Hablando de la respuesta inmunológica, vamos a tener a su vez que se va a subdividir en una proinflamatoria o en una antiinflamatoria. En la proinflamatoria, como su nombre lo dice, va a haber una inflamación excesiva y va a causar un daño en el tejido. Y en la antiinflamatoria, pues vamos a tener una inmunoparálisis. ¿Qué nos va a ocasionar esto? Una susceptibilidad para que el huésped sea invadido por nuevos agentes. Este artículo en sí nos menciona 4 definiciones importantes, que es resistencia, tolerancia, resiliencia y resolución, ¿vale? Entonces, la resistencia es cuando el huésped le hace frente al patógeno. La tolerancia es cuando ya no hay una pelea con el patógeno como tal y conseguimos un umbral en el que ya no hay más daño, pero el patógeno está ahí con nosotros. En la resiliencia nosotros buscamos eliminarlo. Y en la resolución ya no hay patógeno y ya no hay inflamación. Eso sería como que en el mundo ideal lo que tendría que pasar. Por otro lado, vamos a tener una respuesta hipermetabólica y una respuesta hipometabólica. En la respuesta hipermetabólica vamos a tener una reorganización de la energía, lo que nos va a ocasionar un estado de pirexia, que sería la fiebre, y liberación de mediadores que van a hacer que el huésped pueda huir o luchar contra ese patógeno. Y en el estado hipometabólico vamos a pasar a un estado catabólico, donde vamos a tener pérdida de la masa muscular, donde vamos a tener privación de los nutrientes y vamos a sacar unas vías alternas. Hablando del diagnóstico, la identificación y el tratamiento rápido son claves. ¿Por qué? Porque la sepsis es una condición que es dependiente del tiempo. Pero vamos a encontrarnos con cosas que no van a jugar a nuestro favor. Por ejemplo, no vamos a tener una sola herramienta de selección que nos va a decir, con esto tú vas a saber que ya tienes sepsis o choque séptico. Tenemos que ocupar múltiples escalas, múltiples variables y múltiples marcadores que tienen que estar a nuestra mano para que nosotros podamos llegar a una precisión diagnóstica integral. Para los signos y los síntomas de inflamación vamos a tener 2 escalas importantes, que es la NIUS-2 y SOFA-2. Y todo esto nos va a llevar a una precisión diagnóstica para tener un tratamiento efectivo. Es muy importante recalcar que la no identificación de un patógeno no necesariamente nos va a excluir la sepsis, y un cultivo positivo podría hablarnos de colonización y no de una infección bacteriana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un enfoque integral.
historia detallada, evaluando los riesgos de cada paciente, vigilando y tomando en cuenta sus comorbilidades individuales para poder llegar a una precisión diagnóstica y obtener mejores resultados. Hablando del diagnóstico temprano, vamos a tener herramientas de cribado, que es NEWS2 y SIRS. Estos tienen mayor sensibilidad que qSOFA para la predicción pronóstica. qSOFA, por su parte, está desaconsejado como una herramienta única, ya que tiene una baja sensibilidad y especificidad. En los biomarcadores clave vamos a tener el lactato sérico, la procalcitonina y la proteína C reactiva. Y hablando del diagnóstico de precisión, vamos a tener la PCR multiplex, nos va a detectar patógenos y resistencias de una forma rápida, los biomarcadores de respuesta, y vamos a ocupar también cosas con la inteligencia artificial, esto lo vamos a ir viendo más adelante. Para llegar a un buen diagnóstico, ¿qué tenemos que hacer? Evaluaciones microbiológicas y radiológicas. ¿Por qué? Porque nos van a identificar el mecanismo y el sitio de infección. Es muy importante tomar hemocultivos y se recomienda tomarlos antes de los antibióticos. Si el paciente está en choque séptico y pensamos que la toma de hemocultivos nos va a tomar más de 1 hora, tenemos que iniciar el tratamiento de manera inmediata, no prolongarlo. Sin embargo, cuando el paciente tiene sepsis, podemos esperarnos hasta 6 horas para poder iniciar los antibióticos. Los hemocultivos solo son positivos en el 20 al 30% de los casos de los pacientes con sepsis y el lactato sérico nos va a ayudar a monitorizar la respuesta al tratamiento. La PCR y la procalcitonina también nos pueden apoyar el diagnóstico. Como habíamos mencionado, no se recomienda el uso de qSOFA únicamente como un screen único para diagnosticar sepsis. Ya tenemos nuevas herramientas y nos lo dicen desde el 2021, SIRS, NEWS o SOFA. Hablando del tratamiento, pues tenemos que dar una intervención temprana. ¿Para qué? Para prevenir la progresión de la disfunción orgánica. Tenemos que dar un control y erradicación de la infección y dar soporte orgánico si así lo requiere. Esta es una tabla que nos habla del resumen del manejo de la sepsis, ¿vale? Entonces lo vamos a dividir en diagnóstico, las intervenciones iniciales, consideraciones, otros soportes y el monitoreo. Dentro del diagnóstico, pues tenemos que tomar en cuenta los hemocultivos, gasometría para ver el lactato, pruebas bioquímicas, y si nosotros sospechamos de que la infección está en un sitio en específico, tenemos que hacer pruebas de imagen. De las intervenciones iniciales, tenemos que dar antibióticos de manera inicial, fluidos y considerar vasopresores si el paciente lo requiere. En otros soportes que tenemos, hay pacientes que van a requerir terapia de reemplazo renal, se le tiene que ofrecer la nutrición, tromboprofilaxis, el control glicémico en la etapa hipermetabólica, la fisioterapia y la movilización. Y en monitoreo, pues tenemos que estar monitorizando todo el tiempo los signos vitales. Si el paciente lo requiere, tenemos que dar monitoreo hemodinámico, el nivel de conciencia, el balance de fluidos y las pruebas de laboratorio. Entonces, la reanimación rápida y adecuada es crucial, sin embargo, tenemos que evitar irnos del otro lado y evitar la sobrecarga de fluidos. La infusión del vasopresor tiene que comenzar a través del acceso periférico si es necesario, no tenemos que retrasar el tratamiento para esperar un acceso central. La norepinefrina es el agente de elección y si no es suficiente podemos agregar vasopresina como segunda línea o hidrocortisona en dosis bajas. Dentro del tratamiento también es importante la nutrición en los pacientes. Puede ser parenteral, puede ser enteral y tiene que comenzar más allá de la fase aguda. La nutrición enteral generalmente debe comenzar dentro de los 3 a 4 días en ausencia de contraindicaciones y la nutrición parenteral debe considerarse en casos de nutrición enteral insuficiente prolongada. La hiperglucemia es común en la sepsis, principalmente en los estados de hipermetabolismo y se debe administrar insulina intravenosa a pacientes con hiperglucemia persistente. Ahora, como vimos, la sepsis es una alteración de la homeostasis inmunológica, entonces el tratamiento no puede ser uniforme, tiene que ser personalizado. Esto nos lleva al segundo artículo, que es el Immunosep. Habla de la precisión de la inmunoterapia en la sepsis. El autor principal es el doctor Yamarelo Bourbulis. Él es especialista en medicina interna y su principal contribución es la inmunomodulación de la sepsis. Él ganó el premio de investigación para jóvenes investigadores de la Sociedad Europea.
ha recibido un total de 39 premios y ha publicado aproximadamente 433 artículos, de los cuales son de sepsis y de inmunomodulación. Hablando del Inmunosep, este artículo fue publicado en JAMA, la editorial es la American Medical Association, fue publicado en el 2025 y es un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, placebo controlado. Su nivel de evidencia es 1 y su factor de impacto es de 160. ¿Cuál fue el objetivo principal de este estudio? Investigar si la inmunoterapia guiada por presencia de activación macrofágica o inmunoparálisis mejoraba la disfunción orgánica en pacientes con sepsis para el día 9. ¿Cómo midieron la disfunción orgánica? Con una disminución del puntaje de SOFA basal. Los elementos clave del estudio fueron la inmunoterapia de precisión personalizada, biomarcadores de activación macrofágica, evaluación de inmunoparálisis, medición de disfunción orgánica, y esto se hizo hasta el día 9. ¿Cómo se seleccionaban los participantes? Fueron 672 adultos que tenían el diagnóstico de sepsis que cumpliera con la definición de sepsis 3. Fueron excluidos 391 porque ninguno de estos, la gran mayoría no se pudo catalogar en uno de los dos fenotipos. Al final fueron aleatorizados 281. 135 se fueron al grupo de pacientes de cuidados estándares para sepsis con inmunoterapia y 146 se fueron al grupo de pacientes que recibieron los estándares de sepsis normales con placebo. Entonces fueron adultos con los criterios de sepsis 3 que cumplían con la definición de sepsis, ¿no? Las principales patologías que se encontraron fueron a nivel pulmonar, fueron neumonía adquirida en la comunidad, neumonía nosocomial, neumonía asociada a ventilación mecánica y bacteremia primaria. El inicio de tratamiento en estos pacientes era en las primeras 72 horas del diagnóstico de sepsis. Los criterios de exclusión importantes fueron infecciones abdominales, infecciones urinarias y neumonía por SARS-CoV-2. Los pacientes tenían que presentar uno de los dos fenotipos inmunológicos, el síndrome de activación de macrófagos, que se caracteriza por una ferritina de más de 4.420 nanogramos por mililitro, o el otro grupo era inmunoparálisis inducida por sepsis, que tuvieron una ferritina menor de 4.420 nanogramos por mililitro con un HLA-DR monocitario menor de 5.000. ¿Cuáles fueron las características basales del paciente? Esto se va a ver en esta tabla de aquí y vamos a poder ver que en términos demográficos, de comorbilidades y de gravedad de la enfermedad, pues estaban bastante parecidos los dos grupos. En esta columna vamos a tener a los pacientes que recibieron la inmunoterapia y en esta a los pacientes que recibieron el placebo. Vamos a ver que el sexo predominante fue el masculino y la edad predominante fue alrededor de 70 años. Vemos que del 33 al 34% de los pacientes de ambos grupos presentó diabetes. También otra comorbilidad importante que presentaron fue enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad coronaria, y el 37 al 36% de los pacientes requirió apoyo ventilatorio, ventilación mecánica. Y la infección más predominante en ambos grupos fue la neumonía adquirida en el hospital. Esta parte de aquí también es importante porque vamos a ver el puntaje SOFA de ambos grupos, que fue de 9 o 10, el SOFA inicial de los dos. Entonces podemos decir que realmente los grupos pues tenían características similares. ¿Cuáles fueron las estrategias de intervención personalizadas? En el síndrome de activación macrofágica, la intervención fue ananquirra. ¿Qué es este? Es un inhibidor de la interleucina 1. ¿Cuál era el objetivo? Era la reducción de la hiperinflamación. Por el otro lado, los pacientes que presentaban inmunoparálisis inducida por sepsis, la intervención fue el interferón gamma recombinante. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Es un activador de macrófagos y el objetivo fue la restauración de la función inmune. El objetivo principal fue la reducción del SOFA al 9º día y el objetivo secundario, disminuir la mortalidad a los 28 días. ¿Cuáles fueron los resultados de Inmunosep? Si nos vamos a la tabla, podemos ver que este es el grupo de los pacientes que tuvieron tratamiento con inmunoterapia y este es el grupo de los pacientes con placebo. Si vemos que
el 35% de los pacientes tuvo una disminución del SOFA de más de 1.4 puntos contra el grupo placebo, que solo tuvo una disminución del SOFA en un 17.9%, con un valor de P estadísticamente significativo, que fue de 0.002 y un intervalo y un odds radio de 2.4 con un intervalo de confianza del 95%. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los pacientes que recibieron inmunoterapia tuvieron disminución del SOFA y los resultados fueron estadísticamente significativos en comparación con el grupo placebo. Por el otro lado, el otro objetivo que querían medir era la mortalidad a los 28 días. Si vemos, la mortalidad a los 28 días de los pacientes con inmunoterapia fue del 43.5% y de los pacientes con placebo fue de 49.7%, con un valor de P de 0.34%. Entonces, no fue estadísticamente significativo. ¿Qué nos quiere decir? Que no hubo una disminución en la mortalidad a los 28 días en ambos grupos de pacientes. Entonces, la inmunoterapia de precisión logró una disminución significativa en la puntuación de SOFA comparada con el placebo. Hubo una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos, hubo una mejora sostenida en la función orgánica y hubo una evidencia robusta de eficacia clínica. Vamos a ver el desenlace primario del estudio. ¿Qué observamos acá? En el eje de las X vamos a ver a los pacientes que fueron tratados con inmunoterapia y a los pacientes que fueron tratados con placebo. Y en el eje de las Y vamos a ver el puntaje de SOFA. Vamos a ver la línea gruesa y más remarcada en ambos grupos, ¿vale? Esta va a ser la tendencia central. Cada barra representa un paciente. Entonces, si nosotros vemos de la tendencia central para abajo, tenemos puntajes más bajos de SOFA. ¿Qué quiere decir? Que en el grupo con la inmunoterapia hubo más pacientes que tuvieron disminución del score de SOFA. Este es un heat map de la evolución del puntaje de SOFA durante los 9 días de seguimiento. ¿Qué quiere decir? Esto es una representación gráfica de datos que nos va a decir la magnitud o frecuencia de un fenómeno y nos lo va a representar por colores. En este caso, si observamos en la barra lateral, los colores nos van a hablar del puntaje de SOFA, siendo el color más oscuro un SOFA más alto, o sea, un paciente más grave. Y en la parte más clarita vamos a tener un puntaje de SOFA más bajo, o sea, un paciente que está menos grave. El eje de las X nos va a hablar de los días, ¿no? Del 1 al 9, que es lo que estamos viendo. Y acá vamos a tener el grupo de pacientes, los 131 pacientes en los que se aplicó la inmunoterapia, y acá los 145 pacientes en los que se aplicó el placebo. Entonces, podemos ver que hay una disminución en el color. Eso quiere decir una disminución en el puntaje de SOFA en los pacientes que tuvieron el tratamiento con la inmunoterapia. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este estudio? Nos habla de la personalización y el tratamiento según el estado inmunológico de los pacientes. En un estado de hiperinflamación, que es el síndrome de activación de macrófagos, el biomarcador va a ser la ferritina. Las características de este fenotipo va a ser una producción excesiva de interleucina 1 y el tratamiento pues va a ser el antagonista de interleucina 1, que es la ananquirra. Por otro lado, en la parte de la inmunosupresión, el biomarcador va a ser el HLA-DR. ¿Cuáles son las características de estos pacientes? Van a tener un agotamiento linfocitario, por ende el tratamiento va a ser interferón gamma. Los efectos adversos que se reportaron en este estudio fueron del 6.1% en el grupo de inmunoterapia y 2.1% en el grupo de placebo. Sin embargo, todos los efectos adversos graves fueron no correlacionados con el tratamiento que se les dio. Sin embargo, era prácticamente porque pues, los pacientes eran críticamente enfermos, ¿no? Dentro de los efectos adversos ya catalogados por grupos, nos dicen que en el grupo de síndrome de activación de macrófagos, la mayor incidencia que encontraron fue anemia. ¿Y qué es lo que hicieron con ellos? Nada más requirieron monitoreo hematológico regular. En cambio, aquellos pacientes que fueron tratados con interferón gamma tuvieron incremento en los eventos hemorrágicos. Lo que hicieron fue nada más vigilancia de los parámetros de coagulación.
¿Cuáles fueron las conclusiones del estudio? La inmunoterapia dirigida según el estado de inmunoparálisis o activación macrofágica mejora los resultados clínicos, representando un avance significativo hacia la medicina de precisión en sepsis. ¿Cuál es la relevancia clínica? Medicina personalizada. El estudio demuestra la viabilidad de estrategias terapéuticas individualizadas basadas en biomarcadores específicos. Mejores resultados, ¿por qué? Porque la intervención dirigida mostró mejoras significativas en supervivencia y en recuperación funcional. Es el futuro clínico, ¿por qué? Porque nos da las bases para protocolos de tratamiento personalizados en unidades de cuidados intensivos, y el impacto sistémico es potencial para transformar el manejo estándar de la sepsis a nivel global. ¿Cuáles son las propuestas en el futuro de la sepsis? Abrir más líneas de investigación, tomar en cuenta e integrar los biomarcadores moleculares, introducir el concepto de medicina personalizada, clasificar los fenotipos inmunológicos de sepsis en los pacientes y ocupar terapias inmunomoduladoras. Entonces, ¿cuál sería nuestro abordaje integrado? Esta es la propuesta del algoritmo. Fase 1, detección. Sospechamos de sepsis, encontramos los signos de infección, disfunción orgánica, cumple con los criterios de sepsis 3 y activamos el código sepsis. Medimos lactato sérico, tomamos hemocultivos, damos antibióticos, damos fluidoterapia y si el paciente lo requiere, le indicamos vasopresores. Y de ahí vamos a clasificar nuestro fenotipo inmune de la sepsis, si está cursando con una hiperinflamación o está cursando con una inmunoparálisis. Si está cursando con hiperinflamación, pues el tratamiento sería anakinra y en inmunoparálisis sería interferón gamma. Y en conjunto tenemos que dar soporte orgánico integral, ventilación protectora, control glucémico, corticoides y rehabilitación temprana. Conclusiones. La sepsis no es una enfermedad, es un conjunto de fenotipos inmunológicos. Entonces, el futuro no es más antibióticos y más líquidos. El futuro es estratificar y tratar según el fenotipo. Y eso sería todo. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Hola, muchas gracias. Me pareció muy importante el artículo. Sin embargo, tengo una pregunta. ¿Qué tan viable es el abordaje en nuestro medio, así como lo sugiere el propio estudio? Ok. Actualmente en este hospital contamos con los biomarcadores de ferritina y el HDLA se puede mandar a pedir. Entonces nosotros podemos fenotificar a los pacientes y saber si estamos hablando de un estado de inmunosupresión o de un estado de hiperinflamación. Ok, y en cuanto a los tratamientos, ¿también los tenemos, disponibles? Así como que... Sí, se encuentran disponibles. Ok, muy bien, gracias. Doctor. Hay un dato que presentaste que es acerca de la mortalidad. Tenías en una tabla, era placebo contra el medicamento. ¿Podrías ponerlo un segundo, por favor? Exactamente eso. Entonces teníamos pacientes con inmunoterapia y versus pacientes con placebo. A los 90 días no hay una diferencia estadísticamente significativa. Hiciste hincapié entre los 28 días y después a los 90 días. No hay un resultado estadísticamente significativo. Hay aparentemente una gran diferencia en cómo fueron evolucionando, pero el desenlace es el mismo. Entonces, si yo me fuera completamente con una gran cantidad de las premisas que mencionaste, interpretaría que la inmunoterapia es la respuesta absoluta con la sepsis. No, Doc. Si bien el estudio no demuestra una
relevancia en la mortalidad a los 28 días y a los 90 días, sí muestra algo muy importante, que es la disminución del puntaje de SOFA al 9º día. Ahora, si bien la conclusión del estudio no es ir a darles el tratamiento como tal, pero sí sentar las bases para saber que la sepsis es una enfermedad heterogénea y que no podemos tratar a todos los pacientes por igual y que podemos clasificarlos en los diferentes fenotipos que hay, que en este caso son 2, el estado hiperinflamatorio y el estado de inmunoparálisis. Ok, entonces ahí saldría la siguiente premisa, que es, si nosotros tenemos un gran diferencial en la población que digamos que murió y acerca de las formas en las que murió, tal vez un estudio un poquito más aterrizado acerca de la farmacoeconomía y la disabilidad o incapacidad posterior en los pacientes que sí sobrevivieron, creo que sería más valioso que únicamente presentar ese tipo de datos. Porque eventualmente ¿qué pasa si nosotros presentamos acerca del tratamiento con gamma globulina, acerca de cómo mejoraron más los pacientes que sí sobrevivieron y cómo repercutió mucho menos acerca de su calidad de vida posterior a terapia intensiva? Ok, sí. Lo que queríamos demostrar con este estudio era sentar las bases para futuros proyectos y darnos cuenta que no nos podemos englobar en el manejo de la sepsis de hace 30 años, ¿no? Tenemos que irnos hacia el futuro, ver cómo podemos diagnosticar mejor y cómo dar terapia médica dirigida, que es de lo que se habla ahorita actualmente. Si bien uno de los puntos que hemos tocado es terapia dirigida, terapia personalizada. Entonces, una de las pautas que tenemos que entender es que en este estudio es un factor a futuro. Entonces, si nosotros individualizamos y personalizamos nuestra terapéutica de acuerdo a las bases y sobre todo al conocimiento que tenemos sobre la sepsis, podemos diferenciar que todos los pacientes que incluso como en el año que ya tuvimos en terapia, todos llevaron una terapéutica diferente y dirigida con base o contextualizando al foco infeccioso que resultó en el choque séptico. Entonces, la pauta que aquí nos puntualiza el Inmunocept precisamente es eso. El sepsis desde un inicio, desde años, ha estado evolucionando de acuerdo a cómo lo vamos a definir y cómo lo vamos a tratar. Una de las ventajas que tenemos actualmente son todas las líneas de investigación que están actualmente y las que se están ya saliendo como tratamiento actual. Entonces, es por eso que es una propuesta en el cual dirigir la terapia en base a un fenotipo de sepsis nos va a ayudar incluso a mejorar, no tanto como bien hasta ahorita tenemos mortalidad, pero sí disminuye, incluso cuadriplica que el puntaje o el score SOFA disminuya y con esto frenar la parálisis como tal o incluso mejorar la calidad o incluso la estadía intrahospitalaria. Es algo que incluso es una línea de investigación, pero si nosotros volvemos al punto, personalizamos e individualizamos el contexto de sepsis en cada paciente, yo creo que esto va a ser como un futuro de que no todo, y todo algoritmo de hecho es una pauta nada más, pero de aquí es donde ves el beneficio que puede tener el paciente o no lo puede tener. Como bien se dijo, no ha impactado tanto en la mortalidad ni 28 a 90 días, pero sí en el score de SOFA. Y eso nos da una ventaja precisamente a no caer en la parálisis como tal y que no haya una reversibilidad totalmente, sino mejora precisamente que podamos revertir el estado de sepsis y sobre todo pues sacar al paciente como tal adelante. Yo también quisiera hacer un comentario. Creo que este tipo de artículos falta la parte más importante, que es prevenir la sepsis. Hace unos años, bastantes, se hablaba de la hora de oro para atender la sepsis y evitar que pasara a ser mucho más grave. Entonces aquí estamos viendo ya los casos que están en la terapia intensiva y que ya tienen una sepsis muy grave. Y la verdad es que pues, resultados como estos pues, no son tan agradables verlos. Y aquí faltó también hablar un poco de la multidisciplinaridad.
si a estos pacientes no les damos rehabilitación, si a estos pacientes no les resolvemos el problema de fondo infeccioso y los dejamos evolucionar hasta que haya un estado hipermetabólico brutal, pues entonces en realidad poco o nada va a servir que tengamos una terapia individualizada. Entonces, aquí el punto sería, si yo ya controlé el proceso infeccioso y lo tengo bajo control, quizás puedo ahora sí aplicar este tipo de terapia y resolver el problema residual de la sepsis. Pero yo tendría que saber qué tipo de pacientes metieron, cuánto tiempo trataron de resolver la sepsis, cómo estaba su estado nutricional y otros factores multidisciplinarios que me permitirían a mí realmente evaluar este tipo de terapia personalizada. Porque así, visto desde arriba o desde fuera, la verdad es que no me da una pauta interesante e importante, y sí pienso en el enorme costo que esto tiene para los pacientes que están en la terapia intensiva per se, y le agregamos todavía este tipo de factores, pues va a ser todavía mucho más costoso, sin un resultado hasta ahorita visto agradable. Yo creo que estamos estancados en la sepsis. Primero, número uno, las campañas sobreviviendo a la sepsis. Los estudios no han demostrado una gran mejoría ni en la mortalidad. Tenemos la mortalidad igualitita. Hay dos líneas de investigación que están tratando eso, pero lo más importante de esto es tener toda la cultura, ¿no? O sea, resolver el foco séptico. Tratar de como dice aquí la doctora, ¿no? ¿Qué importa si le ponen kilos de antibióticos o antimicrobianos? ¿Qué importaba antes? Que la reanimación era tan intensa que lo llevaban un supraporte de oxígeno. Esos estudios del doctor Shoemaker con supraporte de oxígeno no llevó a ninguno. En la actualidad lo que estamos haciendo es optimizar todo esto. Este artículo, y sobre todo se presentó por dos gentes que están metidas directamente, el doctor Angus, que es en la Universidad de Pittsburgh, y el doctor Dijail Nane, que fueron los que empezaron. ¿A quién no se le ha ocurrido meter esteroides en la sepsis? Todo el mundo. Hasta que él demostró un estudio, Dijail Nane, precisamente en San Diego, en la cual dijo y demostró, no tanto en el aspecto crítico, sino en el aspecto analítico, dijo: yo creo que aquí llega mi investigación del uso de los esteroides. Me retracto de los 5 estudios que tenía, multicéntricos, con unas determinaciones estadísticas impresionantes, y dice, me retracto de todo lo que he hecho sobre córticos, sobre esteroides. En la actualidad le comentaba a ellos que está el grupo chino, está tratando una molécula, tiene un número, llevaban hasta el año pasado 3 pacientes, en la cual había habido sobre todo disminución de la mortalidad en el paciente séptico, haciendo hincapié de que se deberían hacer los pasos antes de, que es erradicación del foco infeccioso, control, etcétera, etcétera. Y hasta ese momento llevaban una mejoría en la mortalidad. Haciendo el seguimiento de esa molécula, llevan en la actualidad, le comentaba a ellos, 7 pacientes, va bien el estudio, pero estamos a corto tiempo todavía. Yo creo que lo que debemos saber es hacer nosotros, México. ¿Qué podemos hacer en nuestra población nosotros para investigar? No tanto decir, ¿por qué? Porque la mayoría de los pacientes que nos llegan ya nos llegan francamente con litros de pus en el abdomen, con una neumonía que no podemos controlar, etcétera, 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 etcétera. Aplicamos protocolos de neumonía cero, aplicamos llegan y le ponemos kilos de antibióticos para tratar esto. En promedio hay pacientes que tienen 4 antimicrobianos más un antifúngico, y si por ahí se les ocurre le ponemos un antiviral. ¿Sí? Es eso lo que venimos a proponer, es qué podemos hacer nosotros a partir de nosotros, de aquí. Es una propuesta, y por eso puso la doctora líneas de investigación, que yo creo que es lo más importante. Gracias.